Buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad de participar en estos diálogos. Mi nombre es Sandra Díaz y soy una de las 3 personas que copresidimos la evaluación mundial de IPES. Y la organización me pidió que diera un pantallazo de cómo la evaluación mundial se enriqueció con la participación de los pueblos indígenas y las comunidades locales y sus saberes, y cómo este proceso podría seguir mejorando en el futuro. Lo primero que me gustaría mostrarles es cómo ha trabajado la evaluación mundial con los pueblos indígenas y las comunidades locales. El IPES tiene un mandato explícito de ocuparse de la biodiversidad, los factores que la afectan y sus consecuencias para el bienestar humano desde una perspectiva científica e interdisciplinaria, pero también involucrando a otros actores sociales y sus saberes. Sin embargo, como ha ocurrido en otras ocasiones, esto podría quedarse simplemente en una declaración de buenas intenciones. Pero en IPES nos lo tomamos muy a pecho y decidimos incorporar estas perspectivas desde el comienzo, desde el armado mismo del marco conceptual de la plataforma. El marco conceptual es el molde mental, el andamio, el conjunto de cajas que se usa para organizar la información, para conectar la información con las preguntas que queremos responder y para separar lo importante de lo secundario. Lo que solía ocurrir en informes mundiales anteriores era que, a pesar de las intenciones de incorporar otros saberes, el andamio, las cajas mentales, era fundamentalmente de las ciencias naturales y de la economía clásica. Entonces, algunas cosas encajaban bien y otras, como por ejemplo muchos saberes indígenas, no encajaban y quedaban afuera o eran incorporados simplemente como una nota de color anecdótica. En IPES hicimos algo muy diferente. Sentamos a la mesa a una variedad de actores sociales y co-construimos este marco conceptual que pueden ver aquí. Como ven, es bastante simple, sobre todo si se concentran en las letras negras. Todas las cosas importantes son en realidad bastante pocas y los nombres, las categorías, son importantes y significativas, ya no solamente para una bióloga, un economista o un especialista en energía, sino que son categorías que son significativas e importantes para casi todas las personas. Entonces, tenemos estos nombres en negro que que es un lenguaje acordado, el lenguaje común que usamos para sentarnos a la mesa e informar. Y luego tenemos para las mismas categorías unos nombres en verde, que son los que usan los científicos para llamar estas ideas, y en azul los nombres para estas mismas categorías usados por otros sistemas de conocimiento, como por ejemplo el conocimiento indígena. Por ejemplo, a la naturaleza, que es una palabra que cualquiera entiende, yo como ecóloga la puedo ver como ecosistema, como biodiversidad, como ciclos biogeoquímicos, la puedo ver así. Pero hay mucha otra gente con gran capacidad de gestionarla que la ve y la nombra de un modo muy distinto. Acá en azul he puesto simplemente unos pocos ejemplos de los muchísimos que ocurren en el mundo de formas alternativas de concebir y nombrar a lo que colectivamente llamamos naturaleza. Del mismo modo, cualquier persona sabe que le hablan cuando sabe de qué estamos hablando, digamos, cuando decimos
buena calidad de vida. Para algunos se puede medir en términos de ingreso monetario, en acceso al crédito, etc. Pero hay otras formas de concebir la calidad de vida, como por ejemplo las ideas del buen vivir, de la vida plena y muchas otras. Y finalmente, cuando hablamos de que la gente obtiene de la naturaleza, hablamos de las contribuciones de la naturaleza. En otros informes se ha hablado de los recursos naturales, de los servicios ecosistémicos, pero en este, la gente de las ciencias sociales y otros actores sociales que no viven de la ciencia de modo cotidiano, opinaron que era un modo muy estrecho y sesgado de concebir nuestra relación con la naturaleza. Opinaron que hay formas de relación de la naturaleza que no son solamente verla como una oferta pasiva de la naturaleza ante una demanda activa de la sociedad, sino que estas contribuciones también pueden ser vistas como relaciones de reciprocidad, de mutuo cuidado y obligaciones. Entonces, el concepto de contribuciones de la naturaleza para la gente implica tanto beneficios como perjuicios, contempla perfectamente relaciones puramente económicas, pero también contempla en pie de igualdad otras relaciones más recíprocas. Entonces, IBES tiene un marco conceptual que desde el vamos facilita enormemente la participación indígena. Y simple como parece, quienes estuvimos en el proceso de co-construcción de este marco, sabemos que no fue nada fácil que fuera aceptado y que fue objeto de mucha negociación, resistencia y transpiración, y realmente fue un gran logro establecerlo. Ahora bien, una vez establecido el marco, ¿cómo es que trabajamos en la práctica con los pueblos indígenas? La evaluación mundial se hizo durante 3 arduos años y participamos alrededor de 450 personas de todo el mundo. Y acá aprovecho la oportunidad para expresar mi más profundo agradecimiento a mis copresidentes y a nuestra heroica unidad de apoyo técnico. ¿Cómo incorporamos los pueblos indígenas y las comunidades locales en el proceso de IBES en la práctica? Bueno, utilizamos varias estrategias. Acá hay un resumen de lo que hicimos, de instancias tanto remotas y escritas como presenciales y de discusión. Ustedes me pueden preguntar si fue suficiente. Para nada fue suficiente. Aún queda muchísimo camino para recorrer, pero creemos que es un primer paso importante, que en realidad nunca se llegó tan lejos en un informe ambiental mundial impulsado por los gobiernos, en incorporar de un modo significativo el conocimiento y los intereses de los pueblos indígenas y las comunidades locales. Ahora me gustaría compartir algunas de las conclusiones generales que obtuvimos en este proceso de la evaluación mundial. La primera y probablemente más importante conclusión es que la naturaleza es esencial para la calidad de vida de la gente, porque a través de sus contribuciones sostiene y enriquece todos los aspectos de nuestra vida. Esto parece muy obvio, pero vivimos como si no lo fuera, porque la otra conclusión fundamental es que la naturaleza y la gran mayoría de sus contribuciones se están deteriorando en todo el mundo. Y esta disminución de los beneficios para la gente es porque el tejido mismo de la vida, el tapiz mismo de la naturaleza se está desarmando, se está destejiendo en todos sus aspectos. Y este deterioro de múltiples aspectos de la naturaleza es por una serie de impulsores directos o causas cercanas de cambio. Estos impulsores se han acelerado mucho en los últimos años y a nivel mundial los 5 más importantes son estos: cambios en el uso de la tierra y las costas, extracción selectiva de organismos a través de la caza, la pesca, etc., el
cambio climático, la contaminación y las especies invasoras. La evaluación mundial contiene muchos detalles sobre todas estas tendencias, pero acá yo solo voy a resaltar algunas que son las más importantes específicamente para los pueblos indígenas. La evaluación mundial abunda sobre los numerosos aportes de los pueblos indígenas y locales al manejo sustentable de la naturaleza. Por ejemplo, manejan la gran mayoría de la agrobiodiversidad y más de un tercio de los ecosistemas mejor conservados. En los territorios indígenas, la naturaleza parece estar declinando menos rápidamente que fuera de ellos, probablemente porque sus métodos de gestión tienden a ser más compatibles con los procesos ecológicos y los acompañan mejor que otros métodos de gestión. Pero no todo es positivo, ya que hay algunas tendencias preocupantes. Por ejemplo, el número de variedades y razas locales de animales y plantas cultivadas y animales domésticos ha disminuido seriamente en todo el mundo, amenazando, por ejemplo, la seguridad alimentaria. Además, dentro de los territorios indígenas, ha habido un 72% de los indicadores locales de la naturaleza y sus contribuciones al bienestar, considerados por los pueblos indígenas, ha tenido una tendencia negativa en los últimos 50 años. Y estas tendencias negativas han estado asociadas con la extracción de recursos, el avance de las fronteras agropecuarias, la minería y el avance de infraestructura de transporte y energética cada vez mayor, con diversas consecuencias para los medios de vida y la salud locales. Además, en los escenarios de cambio futuro que contempla la evaluación, sugieren que el clima y la biodiversidad para las próximas décadas van a mostrar impactos negativos considerables en los territorios indígenas. Probablemente serían afectados de un modo desproporcionado. Ahora bien, detrás de estas causas cercanas de deterioro están los que llamamos impulsores indirectos, las verdaderas causas de raíz del problema. Estas flechas verdes son síntomas del problema. Las verdaderas causas, lo que llamamos impulsores indirectos, son todas de tipo económico, social, político y de gobernanza. Por eso, para acercarnos a un futuro mejor y más justo para la gente y la naturaleza, es imprescindible un cambio transformador en estas causas de raíz y un cambio que empiece ya. En esencia, es imprescindible incorporar el cuidado de la naturaleza en todos los sectores del quehacer económico y social, no solo en las políticas específicas ambientales y de conservación. Ahora, permítanme mostrarle, dentro de las sugerencias de la evaluación mundial para facilitar estos cambios transformadores, algunos que involucran directa y específicamente a los pueblos indígenas. Por ejemplo, se sugiere un mayor reconocimiento de los saberes, instituciones y valores indígenas y locales, garantizar la participación significativa y efectiva en la gobernanza y el manejo ambiental, y una revalorización de los sistemas de gestión y cogestión indígena como modo de contribuir a salvaguardar la naturaleza y sus contribuciones, precisamente porque se reconoce de que frecuentemente son modos muy adaptados a los procesos de la naturaleza. Se menciona también
que para facilitar estos aportes es importante mejorar el reconocimiento de los derechos de acceso y tenencia, la aplicación del consentimiento libre, previo y fundamentado, y una participación más justa y equitativa en los beneficios. Y para terminar, y habiendo repasado lo que se sugiere a los gobiernos, ¿qué pueden ustedes, los pueblos indígenas y comunidades locales, hacer para mantener y profundizar su participación en los procesos de IPES de aquí en más? A mi modo de ver, aquí hay 3 o 4 cosas sumamente importantes. Primero, defender y profundizar los marcos conceptuales pluralistas para hacer los informes, como por ejemplo el marco conceptual de IPBES que les mostré al principio. Marcos que permitan la participación de diferentes miradas, de diferentes conocimientos sobre la naturaleza y lo que significa para el bienestar de la gente. El marco de IPBES se ha difundido mucho y ha caído muy bien, pero las presiones para revertir a marcos anteriores menos plurales no ha cesado. Entonces, hay que defenderlo. Hay que ocuparlo, habitarlo, cultivarlo. También pueden participar activamente en las actividades específicas para los pueblos indígenas y las comunidades locales organizadas por IPBES y organizar proactivamente sus propias actividades conectadas con estas. Además, es muy importante gestionar la recopilación de información de necesidades y de saberes en el territorio, usando los modos e indicadores que las comunidades deciden, para que esta riqueza tenga una presencia más fuerte en las próximas evaluaciones. Fundamentalmente para mí es muy importante aprovechar este espacio intelectual y de participación penosamente ganado durante la primera etapa de IPBES, no descuidarlo, ocuparlo, cultivarlo, defenderlo y profundizarlo. Muchísimas gracias.